Muchas gracias. Gracias a todas por estar aquí. Déjenme pongo. Yo sé que ahí me ponen un metrónomo, pero la verdad, no confío. Y yo me pongo aquí mi tiempo. Bien. Pues hoy vamos a reflexionar sobre el encuentro de Jesús con María Magdalena. Y como vimos en la actividad que nos hizo Debbie, en la que nos exhibió a todas las que llegaron a tiempo, fuimos exhibidas, todas. Todas tenemos expectativas que fueron distintas al final. No mejores, no peores, pero por lo menos distintas. Y a veces cuando tenemos esas expectativas en nuestra vida, interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor en base a esas expectativas, ¿no? De repente decimos, estoy buscando el trabajo de mis sueños y llego a una empresa y digo, ¿este es? ¿Está pintado de azul? El azul es mi color favorito, este es el trabajo de mis sueños. Y al poco rato, a los pocos años, estamos llorando porque no era el trabajo de nuestros sueños. ¿Les ha pasado eso? A mí me pasa todo el tiempo. A lo mejor me pasa más que ustedes, la verdad. Siempre malinterpreto todas las circunstancias. Les voy a contar una vez, me avergüenza un poco. Pero una vez, mi esposo y yo habíamos decidido que ya era tiempo de hacer ejercicio, ¿no? Entonces dijimos, vamos a buscar un gimnasio cerca de la casa. Entonces empezamos a buscar un gimnasio, encontramos uno y dijimos, es este. Nos dieron el recorrido por el gimnasio, 3 pisos, vestidor, estaba bien bonito. Dijimos, sí, aquí. Ese mismo día nos inscribimos y al día siguiente estábamos en nuestro primer día de clases de gimnasio. Recuerdo que yo estaba ahí en la caminadora. Yo dije, ya, mi vida fit. Hoy empieza mi vida fit. Estoy en la caminadora y de repente veo que pasa un chavo así bien fornido así. Yo dije, este es famoso, es un famoso, yo lo conozco perfectamente, lo he visto en algún lado. ¿En dónde lo he visto? Entonces yo lo veía así como que de reojo, ya sabes, con la pena, ¿no? Y yo lo veía así como que de reojo y yo dije, este es un famoso, ¿quién es? Claro, este es el gimnasio de los famosos. Entonces ya pasaba y yo volteaba y de repente veo que pasa una chava y agarra su celular y lo empieza a grabar y dije, claro, es que lo tengo en la punta de la lengua, lo he visto en un lugar, en alguna serie ha salido este cuate, yo sé que es un famoso. Entonces ya en eso ya va subiendo mi esposo al área donde yo estaba y le digo, ven rápido, ven rápido. Ya, y le digo, el que está ahí, y ya saben, así discretamente. Digo, discretamente, ese que está ahí. Digo, ¿quién es? Y dije, es un famoso. Entonces ya de repente así mi esposo bien discreto así. Entonces ya cuando lo volteo a ver y veo su cara de decepción, dije, ay no. Y dije, hermanas, dice, es el chavo que nos dio el recorrido ayer. Me dice, ya se te va la onda bien feo, lo acabamos de ver ayer. Y yo, ¿cómo? Pero esa chava lo estaba grabando y toda la cosa. Y dije, ya cualquiera se hace pasar por famoso en estos días, ¿no? Pero mi expectativa era que era el gran gimnasio de la vida, que ese cuate era un súper famoso y nada que ver. Algo así le pasó a María Magdalena en la historia que vamos a ver, más profunda, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esta historia se encuentra en Juan 20. Pero antes de llegar ahí, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar otra vez juntas para poder reflexionar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito en la vida de cada una de nosotras, en cada corazón, Señor. Que me libres a mí, Señor, de malinterpretar tu escritura, de decir algo que vaya en contra de tus atributos, de tu gran nombre, Señor. Y que ayudes a mis hermanas, Señor, a verte a ti, a pesar de mis errores, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, queremos escucharte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía, esta historia se encuentra en Juan 20. María Magdalena tenía la intención de llegar al sepulcro en la mañana para ungir el cuerpo de Jesús después de haber sido muerto y crucificado. ¿Okay? Ahora, María Magdalena era una mujer que había sido liberada por 7 demonios. Ella formó parte del grupo de mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea y que además apoyaba con sus bienes al ministerio de Jesús. ¿Okay? Ella fue de las pocas que acompañaron a Jesús hasta su crucifixión. Como saben, los discípulos ya habían huido, llenos de miedo, con razón. La verdad, lo que estaba pasando no era poca cosa. Entonces se van llenos de miedo y ella se queda en la crucifixión.
Pero no solo eso, ella se fija en dónde sepultan a Jesús. Dice que lo sigue para ver en dónde lo habían sepultado. Con todo esto se pone de acuerdo con otras mujeres para llegar el primer día de la semana, como vamos a ver en Juan 20, a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llega a la sepultura, como ya nosotras no sabemos la historia, pues obviamente el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Para nosotros eso es un gran amén, ¿no? Gloria a Dios que su cuerpo no estaba en la tumba. Pero María esperaba algo muy diferente y le entristeció muchísimo. No ver el cuerpo de Jesús ahí le entristeció muchísimo. Y yo creo que esto es algo con la que nosotros podemos relacionarnos. ¿Te ha pasado algo así? Que no recibes lo que esperabas y lo que pasa no es tampoco lo que te hubiera gustado que pasara y te entristeces mucho. Puede ser, esperabas algo de alguna persona, de alguna amistad que no sucedió, de tu trabajo que no sucedió, de tu iglesia. A veces esperamos algo de nuestra iglesia que no estamos viendo y nos causa mucho dolor. O de Dios mismo, tristemente. La tristeza de María era real, absolutamente real, como puede ser la nuestra. Pero, y aquí está el gran pero de la historia, sus expectativas y la forma en la que estaba interpretando lo que estaba sucediendo eran, si no equivocadas, por lo menos incompletas. ¿Será que eso también pueda pasarnos a nosotros? Que en medio de nuestro dolor tengamos algunas expectativas, si no equivocadas, por lo menos incompletas. Esta historia está en Juan 20, vamos para allá, las que traigan su Biblia. Bienaventuradas ustedes. Y vamos a leer Juan 20, la historia está del versículo 1 al 18. Vamos a leer primero del 1 al 11. Vamos a leerlo juntas, pero les voy a pedir un favor. No me dejen leyendo sola, porque ya nos conozco. Alguien está leyendo y de mientras yo estoy aquí arreglando mi bolsa y vayan leyendo junto conmigo y váyanle haciendo preguntas a la historia que están viendo. Y si tienen dudas, anótenlas ahí. Ojalá las podamos contestar en el estudio, pero si no en el tiempo que estamos en los grupos pequeños, para eso podemos interactuar sobre cosas que se quedaron en el tintero que a lo mejor yo no clarifiqué. Ahí las podemos ver. Entonces vamos a leer. Dice aquí, Juan 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera llorando en el sepulcro. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Denme un segundo. Muy bien, ¿le hicieron preguntas? Anótense ahí. Dice aquí que el primer día de la semana. Entendemos que esto era domingo. Jesús había sido crucificado el viernes, no cualquier viernes. Este era el viernes de Pascua. Y de acuerdo con la cronología de Juan, este viernes los judíos, mientras estaban sacrificando los corderos en el templo, el verdadero cordero pascual, hermanas, estaba siendo crucificado a las afueras de Jerusalén. Es maravilloso cuando encontramos este tipo de cosas en la Biblia. A mí me emociona por dentro. Entonces, Cristo fue crucificado el viernes. El sábado era el día de reposo de los judíos.
Otra vez, no cualquier día de reposo, era el día de reposo que estaba en la celebración de la Pascua, o para ser precisos, de los panes sin levadura. Los judíos celebraban estas dos cosas una tras otra y ya las reconocían como una sola. Cuando vemos en Juan la Pascua, se está refiriendo a este periodo de la Pascua y los panes sin levadura. Los judíos se preparaban para esto. Tenían que prepararse para no quebrantar el día de reposo y para celebrar los panes sin levadura, como lo podemos ver. Y eso lo pueden ver quienes traigan su Biblia. Van a poder verlo así, justo en el versículo de arriba, de donde empezamos a leer. Lo dice así: por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Ya vieron, dice, por causa del día de preparación de los judíos. ¿Qué tenían que preparar? Esto. Era la celebración de una fiesta solemne. Tenían que revisar la casa, que no hubiera levadura, para que ningún alimento pudiera ser contaminado, ¿no? Y se preparaban para no quebrantar el día de reposo. Había muchas actividades que no podían hacer en el día de reposo. Entonces, por causa de esa preparación, había un poco de prisa el viernes de crucifixión. Había que bajar a los crucificados y sepultarlos. Y dice, entonces a Jesús lo sepultaron en un sepulcro que estaba cerca del lugar en donde él fue crucificado, porque tenían cierta prisa. Pasa el día de reposo y dice aquí, el domingo, el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro. O sea, María Magdalena apenas si pudo, apenas vio tantita luz y dijo, aquí ya es seguro, ya puedo empezar a caminar para llegar al sepulcro. Se levantó y fue al sepulcro. Juan no nos dice para qué, pero en los demás evangelios nos dicen que ella iba preparada con especias para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces dice aquí, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Fíjate el carácter testimonial del relato de Juan. Dice, y vio. Cuando lo leímos todo, ¿vieron cuántas veces dice, y luego llegó Pedro y vio, y luego llegó Juan y vio? Este es un relato testimonial, es un relato histórico. Veámoslo así, aquí se nos está contando el testimonio de los testigos que llegaron al sepulcro. Y dice que ya vio que la piedra había sido quitada. Tú y yo sabemos que Cristo no necesitaba quitar la piedra para salir del sepulcro. Ya con su cuerpo resucitado, ya se había aparecido a los discípulos en lugares que estaban completamente cerrados. Él no necesitaba que la piedra estuviera quitada. ¿Quiénes sí necesitaban la piedra quitada? Los testigos necesitaban la piedra quitada. Los testigos necesitaban que estuviera abierto para ver que el sepulcro estaba vacío. Esto me parece maravilloso porque el sepulcro vacío, hermanas, es una prueba hasta hoy. Diría mejor con las palabras de Lucas, ¿no? Muchas pruebas indubitables, dice Lucas, ¿no? Que no deja lugar a dudas. El sepulcro está vacío y con el sepulcro vacío se encuentran todos los que quieren echar abajo la resurrección de Cristo. Es la primera piedra con la que se encuentran. ¿Dónde estaba el cuerpo de Cristo? Hay muchas historias. Se lo robaron los apóstoles o los discípulos. Los discípulos que se morían de miedo el día anterior se iban a enfrentar a la guardia romana. ¿Para qué? Como lo leímos aquí, los discípulos no esperaban que Jesús resucitara, ¿se dieron cuenta? María no esperaba que Jesús resucitara. Ellos no dijeron, ay, Jesús dijo que iba a resucitar, ¿qué tal si no resucita? Vamos a robarnos el cuerpo por si acaso. No dijeron eso porque no esperaban la resurrección. La resurrección de Cristo es un hecho histórico y nuestra fe, el cristianismo mismo, descansa sobre el hecho histórico de que Cristo resucitó. No porque tú lo creas o lo dejes de creer. No porque tú digas, bueno, me conviene creer que Cristo resucitó porque entonces así vivo una vida más tranquila y yo también voy a resucitar. No importa si lo crees o no, Cristo resucitó. Todos los seres humanos que pasemos por este mundo nos vamos a enfrentar a un Cristo resucitado. Todos, lo hayas creído o no lo hayas creído. Sigamos leyendo, dice versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Sabemos que ese otro discípulo era Juan, el que está escribiendo este evangelio. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuál es el reporte que da María? María está reportando un crimen aquí. Está reportando un robo. No esperaba que Cristo resucitara. María no decía, sí, ¿y si sí? O sea, yo sé que no, pero ¿y si sí? No dijo eso María. María dijo, se lo robaron, no está. Y la verdad, cuando yo leo este
pasaje de repente me da una sensación un poco extraña en mí, porque yo digo, María describe a Jesús como un cadáver indefenso, susceptible de ser robado, como estaba ahí y pobre, alguien llegó y se lo llevó. ¿Y a dónde? ¿Quién sabe? ¿En dónde estará? ¿En manos de quién? Y no es así. María se estaba refiriendo al Dios inmortal, pero eso estaba apenas por descubrirlo. Ahora tampoco podemos juzgarla, ¿verdad? Porque ¿qué había visto María antes? La última vez que había visto a Jesús, lo había visto así. Lo había visto indefenso. Lo había visto como oveja en mano de sus trasquiladores, que no abrió su boca. Indefenso. Pero Cristo no estaba indefenso en la cruz, ¿o sí? Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Cristo estaba obedeciendo, estaba amando, estaba haciendo todo menos siendo indefenso en la cruz. Aunque el amor de María, como lo estamos viendo hasta ahora, por Jesús, era enorme, indescriptible, yo creo. María amaba muchísimo al Señor, pero aunque su amor era enorme, la perspectiva que tenía de Cristo era aún pequeña. Y a veces me he encontrado en ese lugar. Yo puedo decir que amo al Señor muchísimo, pero cuando se vienen dificultades o incluso alegrías, la manera en que reaccionamos dice mucho más de lo que yo creo, del Mesías en el que creo, que lo que dicen mis palabras. Podemos amarlo muchísimo, pero nuestra perspectiva de él a veces es pequeña. Sigamos leyendo, dice versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, Juan, ¿no? El otro discípulo, e iban hacia el sepulcro, versículo 4. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No saben cómo me distrajo a mí este versículo cuando lo estaba leyendo. Y yo decía, ¿y esto por qué me lo dice Juan? O sea, ¿por qué me dice que él le ganó la carrerita a Pedro al sepulcro? Es como decir, quiero que quede asentado de aquí hasta la eternidad, que en esa carrerita yo llegué primis. Y dije, no entiendo. La realidad, hermanas, es que sí van a encontrar, porque yo me lo encontré, muchas interpretaciones sobre eso. Que uno representa a la iglesia, que el otro representaba a los judíos, que uno llegó por eso primero y el otro después, y el otro vio la mitad y el otro vio… Y muchísimas interpretaciones. La realidad es que no hay necesidad de buscar simbolismos donde no los hay. Este texto no nos lleva a concluir que Pedro y Juan representaban alguna otra cosa. Este texto simplemente nos dice que uno llegó antes que el otro. Como les dije al principio, este es un texto histórico. Nos está relatando las cosas tal cual como sucedieron. Este nivel de detalle nos debe hacernos dar cuenta que es un testimonio real. Llegó primero Juan porque llegó primero Juan y por eso está escrito así. Y después llegó Pedro. Tampoco hay ningún otro pasaje paralelo que nos diga esto lo deberíamos interpretar de esta forma, ¿no? Vámonos al versículo 5. Entonces llega Juan primero y dice, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró, se quedó ahí afuera. Y dice, versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, y por supuesto Pedro sí entró. Y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjense, esto es bien importante. Vean cómo esto es, hasta este punto nos está diciendo, primero llegó María, vio el sepulcro vacío. Después llegó Juan y vio enrolladas las envolturas de lino. Y luego llegó Pedro y vio las envolturas de lino y vio además el sudario. Esto es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué había reportado María? Un robo. María reportó un robo. Ojalá María hubiera llegado y dicho, el cuerpo no está. No sabemos qué pasó, pero el cuerpo no está. Eso hubiera sido un relato sucinto de los hechos. Pero María dijo, se lo robaron, se lo llevaron, no está. Hace una conclusión ahí.
Y todos estos detalles nos dejan ver que cuando ellos entran al sepulcro, eso no parece una escena del crimen, ¿no? Sí. O sea, alguien que hubiera entrado a robar el cuerpo, pues primero, ¿por qué hubiera despojado a Jesús de las envolturas de lino? ¿Para qué le dedica tiempo a eso? Segundo, ¿por qué hubiera dejado envolturas de lino que tienen cierto valor un ladrón? Y tercero, si ya se las hubiera quitado, ¿por qué las acomoda de un lado y luego, ay no, pero el sudario no va ahí, el sudario lo ponemos aquí? No es un robo. Lo que nos están diciendo aquí es, no había habido un robo. Todas las cosas estaban de una manera que nos dejan ver que ahí nadie había entrado al prisas. Nadie había dejado medio aventadas las cosas. Fíjense, dice versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, o sea, Juan, que no se había atrevido a entrar al principio, y vio y creyó. O sea, Juan entra y dice, Cristo resucitó. Pero fíjate la anotación que hace Juan en el versículo 9, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y yo leía esto y decía, bueno, pero si creíste que Jesús resucitó, ya estás. Esa es nuestra fe, Cristo resucitó, como Él resucitó, yo también resucitaré. Esa es la fe. Pero fíjate en algo, Él dice, pero no había entendido las escrituras. ¿Cómo puede ser esto? Y es que fija bien, la fe en la resurrección, quiero decir esto con cuidado, la fe en la resurrección implica mucho más que creer que el Maestro había resucitado. La fe en la resurrección implica que Él entendiera y nosotros entendamos que ese hecho cumple un propósito divino que está revelado en las Escrituras. Esto no es un hombre resucitó, esto no es un Lázaro resucitó. Esto es, hay un propósito desde antes de la fundación del mundo que hoy se está cumpliendo. Y eso es lo que Juan no había entendido, ni ninguno de los discípulos, ni María. Aún ese hecho tenía que estar anclado a la palabra de Dios. Aún esa experiencia, por mística que fuera, tenía que estar anclado a la palabra de Dios. La fe naciente de Juan estaba basada en lo que estaba viendo o lo que no estaba viendo, porque no vio a Jesús ahí. Pero la fe madura de Juan y la nuestra tiene que crecer sobre la realidad de lo que está revelado en las Escrituras. Lo que sea que experimentes, puede ser absolutamente real, esto era real, pero aún así necesitaba interpretarlo a la luz de las Escrituras como nosotras también. Por eso, hermanas, tener la palabra de Dios tiene un valor inestimable, inestimable. Es a través de la palabra de Dios que podemos tener expectativas más realistas y más alineadas a su revelación. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Los discípulos entonces se fueron a sus casas, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba María? Ya lo vimos. ¿Qué esperaba ella encontrar en el sepulcro? El cadáver de Cristo. Pero no nada más le pasó eso. Sumado a su dolor, le roban el cadáver de Cristo, o es lo que ella pensaba. María tenía dos situaciones que eran muy dolorosas para ella. Ahora pregunta, ¿María estaba interpretando correctamente la realidad? ¿Lo que estaba pasando ahí era un robo? No, eso no era lo que estaba pasando. Segunda pregunta, ¿la expectativa de María de encontrarse con Jesús muerto para ungirlo era una expectativa realista? Tiene jiribilla, esa pregunta tiene jiribilla, me gustan las preguntas con jiribilla. Pues era realista, ¿no? Si tú ves a un muerto hoy, ¿qué esperas? ¿Cómo lo esperas ver mañana? Pues muerto, ¿no? La expectativa de encontrarse a Jesús muerto era realista, ella lo vio morir. Era realista si nuestras expectativas y nuestra interpretación de la realidad está anclada a lo que vemos y a este mundo terrenal. Pero la realidad total de lo que estaba sucediendo ahí necesitaba forzosamente la palabra de Dios.
La Biblia es la que define la realidad total de las cosas. Cualquier experiencia por la que estés pasando, la ves parcialmente, incompleta. Necesitas la palabra de Dios para poder interpretarla correctamente. La expectativa de María entonces no estaba alineada con esa verdad total. Para decirlo de otra manera, la expectativa de María no estaba alineada con el propósito de Dios revelado en las Escrituras, aquello que Juan tampoco había entendido. Hermanas, nosotras, como ya nos hizo claramente ver Debbie en un principio, estamos llenas de expectativas, llenas de esperanzas, llenas de suposiciones inciertas. Pero Dios no tiene expectativas. Dios tiene propósitos y Dios cumple sus propósitos. Y en esa verdad deberíamos descansar. Si quieres saber si tu expectativa es realista, si estás interpretando correctamente lo que está sucediendo, necesitas la palabra de Dios. Lo dice Juan, yo creí, pero no había entendido las Escrituras. ¿Han visto esos casos en los que, o no sé si ustedes fueron de esas personas, yo sí fui de esas personas que decían, si Dios existe, que se me aparezca así un día, que se me aparezca? Qué bárbaro, qué mente tan pequeña, ¿verdad? O que sane a tal persona, o que haga tal milagro. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Bueno, tiene varios problemas esa aseveración, pero el problema más importante es que esa experiencia no trae salvación. El mismo Juan lo dice en su evangelio. Estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida eterna. Estas cosas, tienes que creer en Jesús, no en cualquier Jesús, en el revelado en las Escrituras. Lo que está escrito aquí no servía de nada que Juan creyera que Jesús había resucitado si no identificaba eso en su palabra y no lo anclaba en su palabra. Véanlo después. Cuando Pablo habla en Corintios y predican y dicen, nosotros predicamos que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. El testimonio es en las Escrituras. El mismo Cristo. Si se acuerdan en sus apariciones subsecuentes, ¿se acuerdan cuando se les aparece a los que van camino de Emaús? Ellos no lo reconocen. Y Jesús no les dice, ay, abran los ojos, soy yo. ¿Qué dice? Dice, les mostró desde Moisés lo que las Escrituras decían sobre él. Cristo nunca hizo un sobreénfasis en véanme a mí solamente. Si me ves a mí, tienes que ver las Escrituras. Y si ves las Escrituras, como le decía a los fariseos, deberías apuntar a mí. Es así. Vamos a seguir adelante. Ya vimos en estos versículos del 1 al principio del 11 las expectativas de María y la manera en la que estaba interpretando las cosas. ¿Qué hace Cristo con esto? Porque la intención aquí, hermanas, no es que salgamos conociendo la biografía de María, que salgamos expertas en María Magdalena. Aquí tenemos la consigna y ahorita estoy viendo lo que nuestro pastor mandó a poner. Aquí tenemos una plaquita para quien no sepa que dice queremos ver a Jesús. La intención es que veamos a Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje sobre Cristo? ¿Cuál es el corazón de Jesús delante de una mujer como María, con un dolor y esperanzas rotas y además viendo unas circunstancias equivocadamente? ¿Cuál es el corazón de Jesús para ella y para nosotras? Vamos a leer ahora a partir del versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ya no era tiempo realmente de llorar. Los ángeles sabían que Cristo había resucitado. Ese ya no era el tiempo de haber llorado. Cristo había resucitado, pero María no lo había entendido. Y lo vemos todavía ahí por su respuesta. Fíjate en su respuesta. Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, su perspectiva no había cambiado del reporte que le había dado a Juan y a Pedro, seguía siendo la misma. No sé cuánto tiempo haya pasado entre una y otra, pero a veces nos puede pasar así, a nosotras. Para María, ella seguía siendo una mujer de luto con un cadáver robado.
Es una situación tristísima. Cualquiera de nosotros podría decir, no inventes. ¿Cómo le puede pasar todo a una misma mujer? Y María pasa el tiempo llorando y sigue pensando que esto es así. Y a nosotras nos puede pasar igual. Tenemos una esperanza que ya vimos que está rota, que no ha pasado, al menos, ¿no? Interpretamos las cosas que están sucediendo y decimos no. Y no, incluso lo llevamos a la oración con el Señor. Yo en esto me tuve que dar cuenta y reconocerlo y decir, Señor, ¿cuántas veces te he orado por cosas que no están pasando? ¿Cuántas veces yo te he dicho, Señor, mira esta injusticia, ve cómo me están tratando, fíjate, déjales ver que están mal, todas ellas, déjales ver que están mal y yo estoy bien, reivindica mi causa. Para que solo darme cuenta al paso del tiempo que el Señor diga en su amor, o sea, sí, te escucho, pero eso no es lo que está pasando. Eso que estás viendo no es lo que está pasando. Y nosotros, duro y duro con eso. Vamos al siguiente versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. ¿Qué hace Jesús en medio del dolor de María? Me encanta este versículo. Jesús estaba allí. Jesús se hace cercano. Si Jesús se hace cercano en medio de nuestro dolor, es que es impactante, porque uno diría, claro, pues cuando alguien está dolido, pues uno se acerca, ¿no? Sientes un poco de compasión, pero se hace cercano aún cuando en nuestro dolor está fundado en nuestra incredulidad a lo que Él nos ha dicho. O sea, Jesús no es como nosotros. Yo a veces me encuentro regañando a los niños y yo, ya es la tercera vez que te lo digo, ya es la tercera vez, con esta es la tercera vez que te lo digo, ya obedece por favor. Jesús no es así. Jesús nos los dice 1000 veces y aún así nos ve en nuestro dolor y se acerca y nos consuela. El corazón de Jesús es infinitamente amoroso. No nos lo podemos imaginar porque ¿sabes qué? Tú y yo no sabemos amar así. Tú y yo amamos hasta un límite. Tú puedes decir que amas muchísimo hasta que te traicionan, hasta que te lastiman. Pero Jesús no. Ese no es el Mesías al que nosotros venimos a acudir para nuestra salvación. Ahí voy. Dice él mismo en Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer, se llena de compasión delante de ese dolor, aun cuando nuestro dolor, como ya les dije, está basado en expectativas equivocadas y en situaciones que estamos viendo que no son las verdaderas. Seguimos en el versículo 14. Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. María no lo reconoce. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y esta pregunta podría parecer insensible, ¿no? Como que dices, nadie llega a un velorio y dice, ¿por qué lloras? O sea, es como hasta irreal. ¿Qué te pasa? O sea, pero Jesús no es insensible ni fuera de lugar. Jesús es reflexivo. Esta es una pregunta de reflexión para María. ¿Por qué lloras? Y por eso se titula así este estudio, porque en verdad creo que es el punto de partida para nuestra autorreflexión con Jesús. ¿De dónde provienen tus lágrimas? Expectativas equivocadas, que no estás viendo realmente lo que es. ¿De dónde proviene tu tristeza? Lo que sea que esté pasando, deberíamos de estarlo visualizando a la luz de la palabra. Hay una alabanza que se llama Por encima del sol y me gusta mucho que hay una frase que resume muy bien esto. Dice, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Y así es. La realidad como la vemos es limitada. Tenemos que verlo a la luz de la eternidad. Tú y yo no podemos ver la eternidad. La Biblia es nuestra ventana a esa eternidad. Es lo que nos ayuda a definir qué es realmente lo que está pasando. Fíjate cómo sigue aquí. María no lo reconoce y le dice, ¿por qué lloras? Y la siguiente pregunta de Jesús, ¿a quién buscas? O sea, Jesús siempre va más profundo. Cuando uno dice, ya me duele lo suficiente.
más. Hay que sacar toda la pus. Así es nuestro Señor, gracias a Dios. Y dice, ¿a qué tipo de Mesías estás buscando tú? Jesús sabía que ella estaba buscando un Mesías muerto. Jesús lo sabía. María estaba por descubrir que ese Mesías no estaba muerto. Y Jesús le empieza a confrontar. Espérenme. ¿Te das cuenta cómo primero llega y la consuela? Nos consuela con su presencia, nos consuela con su palabra. Nosotros no podemos verlo físicamente, pero tenemos su palabra. Pero no la deja ahí. Jesús la corrige su perspectiva. Y le dice, ¿qué piensas tú de mí? Esta pregunta ya se la había hecho antes a los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Esta es la pregunta más importante de nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, es una pregunta que contestamos todos los días. Todos los días respondemos qué piensas de Jesús. Todos los días, cómo reaccionamos, qué decisiones tomamos, cómo pensamos, qué nos entristece, qué nos alegra. Todas estas cosas le gritan al mundo quién es el Dios al que seguimos, en qué Dios creemos. Todos los días. Es maravilloso porque cuando Jesús quiere ir más profundo y nosotros ya no queremos ir más profundo, encontramos que realmente Jesús no viene solamente a corregirnos. Fíjate, el encuentro de María con Jesús, en medio de sus expectativas equivocadas, la consuela, la corrige. Y vamos a ver una tercera parte. Fíjate lo que dice aquí. Jesús le dijo, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Creo que esta es la respuesta de María que a mí más me representa. O sea, es así. Dice, ay, por fin alguien que sabe dónde está Jesús. El hortelano seguro vio algo. ¿Dónde está? Dime, yo ahorita lo resuelvo, ahorita mando por él, ahorita le hablo a Andrés, a Juan, que es el más rápido de todos, ya vimos. Y lo volvemos a traer y le vuelvo a ungir y lo vuelvo a poner y hasta vuelvo a poner la piedra, asunto resuelto. Jesús en el sepulcro, donde tiene que estar. Ese era el problema que veía María, es que nosotros lo vemos y vimos, qué impresionante. Pero ese era el problema. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos nosotras así? Señor, ayúdame a resolver esto, que ayúdame a encontrarme con alguien que sepa de este paradero y que me diga dónde está, porque ¿sabes qué? Que el problema que tú crees que es el problema no es el problema. Estás tratando de resolver un problema que no existe. Bien haríamos en venir con el Señor y decir, Señor, enséñame, muéstrame en tu palabra cuál es el verdadero problema. Ahora, spoiler alert, hermanas, porque prepárate para que el problema lleve tu nombre. A mí me pasa todo el tiempo, más de las veces que quisiera reconocer la verdad. Pero es así, estamos con el Señor. Y la verdad es que el Señor nos dice, ese no es el problema de muchas maneras. Nuestros amigos vienen y nos dicen que conocen al Señor, mira es esto. Nuestros pastores vienen y nos dicen, mira es por aquí, estamos viendo eso. No y no. Yo sé que es diferente, a mí me consta, yo tengo 20 años de cristiana, yo he pasado por esto, yo sé cómo se resuelve. Así pasó ayer y antier y me consta porque primero pasó esto y luego pasó esto. Yo sé lo que está pasando. Ustedes son los que no están viendo bien. Pero el Señor quiere corregirte, quiere ampliar tu perspectiva. Debemos disponer nuestro corazón en mansedumbre a ser corregidas por el Señor. Vamos a seguir leyendo versículo 10 y nos quedamos en el 16, ¿no? Yo me lo llevaré, versículo 16. Jesús le dijo, María. O sea, es maravilloso, ¿te das cuenta? En el momento de más debilidad, de más incredulidad de María, o sea, el tiempo pasaba y María no mejoraba. Seguía ensimismada y seguía con la misma idea, como nosotras. Quien diga que no, bienaventurada ustedes. Y entonces Jesús viene y le dice, María, qué maravilloso es de verdad encontrarnos con nuestro nombre en la palabra. No vamos a escuchar la voz de Dios,
Pero a veces, dime si no, a veces estás leyendo la palabra y dices que me está hablando a mí. O estás en medio de esta enseñanza o nuestro pastor predicando y dices, es que nada más le falta que grite mi nombre, que me exhiba. Ya pon mi nombre, ya ponlo ahí en la pantalla, aquí te pon ahí, Jocelyn. Me están hablando a mí. Qué acto tan bondadoso del Señor. A nosotros nos parece vergonzoso muchas veces, pero para el Señor es un acto de bondad. El Señor pudo haberse volteado y decir, bueno, si no quieres creer, no creas, ya verás. María no reconoce al Señor porque se haya puesto lista, porque haya dicho, sí, claro, ya conecté los datos, ya hice un data análisis, esto pasó así. El Señor se le revela, el Señor se hace cercano, la consuela, la corrige. Y fíjate después, versículo 16, Jesús le dijo a María, y ella volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. María reconoció la voz del Señor. Nosotros deberíamos de reconocer su voz. Sus ovejas reconocen su voz. ¿Qué quiere decir maestro? Juan, traduciéndoles a su audiencia que no era judía. Versículo 17, Jesús le dijo, suéltame. ¿De qué hablas? O sea, llevo llorando horas por ti, días por ti. Es un dolor profundísimo. Te encuentro y entendemos que María lo sujetó de alguna manera. No sabemos cómo, pero lo sujetó. Y otra vez Jesús aquí corrigiendo a María de una manera amorosa. Para nosotros podría ser, ay, no seas así, pues si te acaba de encontrar tantito, dale unos 5 minutos. Dice, ¿por qué? Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. María ya había entendido que Jesús había resucitado, ya había entendido que había vencido la muerte, pero no había entendido que la resurrección llevaba a la ascensión. Tú y yo hoy lo sabemos. Hoy sabemos que Cristo murió, resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros, pero María no lo sabía. Probablemente María llegó y pensó, dijo, ya, Jesús resucitó, todo va a volver a ser como antes. Mañana vamos a estar otra vez caminando por Galilea, cumpliendo su ministerio, todo va a ser como antes. ¿Por cuántas etapas como esa hemos pasado nosotras? Solo para recibir un no. No va a ser como antes. Viene algo mejor. Y le dice Jesús, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles. ¿Te das cuenta? Ahora Jesús le encarga algo. Fíjate cómo pasó del consuelo a la corrección y ahora la comisiona. Es que es maravilloso este encuentro. Ve a mis hermanos, la primera vez que le llama hermanos a sus discípulos después de su resurrección. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se inauguraba una nueva relación entre nosotros y el Padre. Y eso es algo que ella tenía que ir y anunciar. La resurrección trajo nuestra reconciliación. Eso era maravilloso. Ya ahora su Dios era el nuestro y su Padre era nuestro Padre. Dice Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿se acuerdan? Y fíjate cómo termina el versículo 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Me gusta muchísimo que Juan cita a María Magdalena, o sea, cita sus palabras. No dice, y fue a los discípulos y les dijo que lo había visto. La cita y dice, ella va y les dijo, he visto al Señor. Ese es el testimonio de María. Y le dijo las otras cosas, como ahí lo puso Juan también en el versículo, ¿no? Dice, he visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ese debe ser nuestro testimonio también, hermanas. Que nos hemos encontrado con Cristo crucificado. No crucificado, resucitado. Que hemos tenido un encuentro con Él, que hemos sido consoladas con Él, por Él, que hemos sido corregidas, que nuestra perspectiva ha sido cambiada y estamos listas para cumplir su comisión, para decirle al mundo, he visto al Señor, me he encontrado con Él. Esta es la historia de María Magdalena. María ha pasado del consuelo a la corrección, a la comisión. Ahora, quizá no es la misión que a ella le hubiera gustado,
María hubiera preferido quedarse con él. Pero esto nos enseña que nosotras no escogemos cómo cumplimos esa comisión. Yo no sé si tú vas a cumplir el propósito del Señor casada o soltera, con hijos o sin hijos, con mucha salud o pasando periodos de mucha enfermedad. No lo sabemos. No sabemos cómo va a resultar nuestra vida, pero sabemos que Cristo resucitó. Y esa verdad debe consolarnos. Yo decía, ¿puedo respirar así? Y decir, Él vive. Él vive. Y está en control de todo lo que está pasando. Yo puedo tener muchas expectativas, pero el Señor tiene un propósito. Y eso es lo que importa. Ahora ten la mansedumbre de dejarte corregir. Ten la mansedumbre de decir, es verdad. Lo que me han dicho es verdad. No es como yo lo veía. Es cierto. Si ya estás en esa etapa, arrepiéntete. Arrepiéntete y prepárate. Determina tu corazón para servir al Señor, para testificar que te has encontrado con Él. Para eso se necesita valentía, porque a veces significa dejar atrás tus expectativas, renunciar a lo que querías para ti. Si tú, al contrario, no has reconocido en Cristo a tu Salvador, tengo que decirte que tienes una deuda con el Señor, que has pecado y que Cristo murió para pagar por tus pecados y resucitó para que tú tengas vida eterna. Si no has reconocido a Cristo como tu Salvador, un día te vas a encontrar con Cristo resucitado. Y si mueres en esa condición, no va a ser el Cristo que estamos leyendo aquí. Te vas a encontrar con un juez que va a agarrar cada una de tus obras y las va a comparar con su perfecta santidad. Te vas a quedar corta. Necesitamos un Salvador. Ven a Cristo. Reconcíliate con Dios. Si ya eres hija de Dios, quiero decirte lo mismo. Lo mismo. Ven a Cristo. Necesitamos encontrarnos con Cristo todos los días. Necesitamos este encuentro que vemos aquí. Venir con nuestras esperanzas rotas, con nuestros dolores, nuestras frustraciones y ser consoladas por Él, permitirnos su corrección y servirle. El autor del libro Manso y Humilde se llama Dane Ortlund, se llama. Él dice en su libro, la vida cristiana se resume en 2 pasos, dice él. 2 pasos, es lo más corto que yo he visto en los libros que he leído. Dice, primer paso, ven a Cristo. Segundo paso, regresa al primero. Y es así. Todos los días tenemos que venir a Cristo. Con esperanzas rotas o con sueños por cumplir, no importa. Tenemos que venir a Cristo. Su consuelo, su corrección y su propósito son el todo de nuestra vida. No estamos aquí, hermanas, para cumplir nuestras expectativas. Bien me ha sido ser afligida, dice el salmista. Bien me ha sido ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué? Porque tu palabra es mejor que el oro. El Cristo de la palabra, su palabra es mucho mejor que cualquier otra cosa en donde alguna vez hayas puesto tus ojos. Mucho mejor. Que Dios nos ayude y que nos halle fieles en la perspectiva que tenemos de Él. Y que podamos consolarnos con esa verdad. Vamos a orar para terminar. Señor, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor. Gracias por mostrarte a través de este encuentro con María Magdalena. Gracias porque podemos reconocer en nosotros también expectativas rotas, Señor. Podemos reconocer situaciones difíciles. Danos tú una perspectiva eterna, Señor, de lo que estamos viviendo. No permitas, Señor, que nuestro dolor, que nuestra frustración nos impida servirte.
No lo permitas. Tráenos al arrepentimiento. Grita nuestro nombre, Señor. Queremos servirte. Queremos honrarte. Gracias por tu consuelo, por tu corrección, pero sobre todo, Señor, porque puedes usarnos, porque podemos ser comisionadas para tu reino. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, porque queremos ser halladas fieles al final de nuestra vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.